Hola, buenos días a todos desde Barcelona. Mi nombre es Norman Bálsamo, soy alumno del seminario La epistemología en torno a 1960 de Flaxo, Argentina, y voy a comentar brevemente el capítulo número 6 del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y el capítulo 6 nos habla específicamente de las anomalías y la emergencia de los descubrimientos científicos. Antes que nada, voy a ubicarnos donde estamos dentro de la estructura de este libro, según nos habló el profesor Strasser. Estamos hablando que los científicos están trabajando bajo un periodo de ciencia normal y bajo un paradigma determinado, cuando surgen estas anomalías. Kuhn comienza este capítulo diciéndonos que la ciencia normal no tiende hacia la novedad fáctica y hacia la novedad teórica. Y cuando tiene éxito, en el mejor de los casos, nunca nos da nada nuevo. Sin embargo, los científicos constantemente van topándose con hechos nuevos y van desarrollando teorías que son radicalmente diferentes. Por lo tanto, aquí la pregunta es ¿cómo puede ser que una investigación hecha bajo un periodo de ciencia normal y que no tiende hacia la novedad científica nos termine dando como resultado un descubrimiento y que produzca un cambio estructural en las teorías de ese paradigma? Aquí voy a leer una primera cita de la página 92 del capítulo 6, donde dice: la historia sugiere que la empresa científica ha desarrollado una técnica cuyo poder es único para producir sorpresas de este tipo. La investigación bajo un paradigma debe ser particularmente efectiva como método para producir cambios de dicho paradigma. Esto es lo que hacen las novedades fundamentalmente fácticas y teóricas. Producidas de manera inadvertida por un juego llevado a cabo bajo un conjunto de reglas, su asimilación requiere que la elaboración de otro conjunto. Básicamente lo que nos está diciendo es que las novedades fácticas y teóricas, los descubrimientos, se dan de manera inadvertida cuando los científicos toman conciencia o perciben de que algo distinto está produciéndose. Kuhn lo llama anomalía y habla de que esta anomalía es un fenómeno para que se encuentra el científico y para lo que el paradigma no lo ha preparado. A continuación, Kuhn lo que nos dice es que diferenciar descubrimiento, invento o novedad fáctica de novedad teórica en realidad no tiene mucho sentido, y para eso luego nos da el ejemplo del oxígeno para decir por qué ambos van relacionados y se dan prácticamente paralelamente durante un periodo de tiempo. Lo que hace Kuhn es decirnos que estos tres ejemplos que nos dará a continuación tienen una estructura común. Esta estructura es la siguiente. Hay un periodo en el que el científico percibe una anomalía, después se produce la exploración de la zona de la anomalía y solo se concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de modo que la anomalía se ha convertido en lo esperado. Hay un periodo, digamos, tiene que haber un ajuste del paradigma para que este nuevo hecho sea asimilado. Y recién cuando es asimilado podemos hablar de que este hecho es totalmente o completamente científico. Cuando nos habla Kuhn del descubrimiento del oxígeno, nos hace dos preguntas: ¿quién lo descubrió y cuándo fue descubierto? Entonces, al hablarnos de este proceso del descubrimiento, nos damos cuenta que precisamente es eso, es un proceso que dura un tiempo, que comenzó con las investigaciones de Schelle, que después retoma Priestley y posteriormente Lavoisier, y termina diciéndose que el oxígeno fue descubierto. Pero para eso intervinieron tres científicos en una forma concatenada, tomando los experimentos de los anteriores y introduciendo nuevos elementos que finalmente terminan dando el descubrimiento del oxígeno. Entonces, en este caso lo que cabe destacar es el periodo de asimilación conceptual que se da entre uno y otro científico y que termina dando finalmente un descubrimiento. Luego toma el ejemplo de los rayos X por Röntgen
que dice lo mismo, ¿realmente fue descubierto por Röntgen o se da a través de un periodo y vuelve a dar la misma estructura, ¿no? Una percepción de la anomalía, un periodo de experimentación y un periodo posterior de asimilación, que es lo que termina dando finalmente por casualidad, igual que en el caso del oxígeno, el descubrimiento de los rayos X. Sin embargo, no hay ningún efecto de cambio de paradigma hasta una década posterior a este descubrimiento. Finalmente nos habla de la botella de Leyden y dice que en este caso fue inducida por la teoría y no fue descubierta por casualidad. Y aquí nos habla nuevamente de una paradoja. O sea, si el científico está trabajando bajo un periodo de ciencia normal que no tiende hacia la novedad y con una determinada teoría, entonces, ¿cómo puede ser que la teoría induzca a un descubrimiento? Y nos dice en este caso que no todas las teorías están bajo un paradigma. Y esto pasa en los periodos previos al paradigma o en los periodos de crisis que llevan a cambios estructurales radicales y que producen un cambio de paradigma finalmente, del que hablará más adelante. Y esto, entonces, tenemos teorías que no están bajo un paradigma. Y en este caso nos dice en la página 105, solo cuando el experimento y la teoría de tanteo se articulan de tal modo que coinciden, surge el descubrimiento y la teoría se convierte en paradigma. Entonces, culminado con los ejemplos, lo que nos dice Kuhn es que estos tres, aparte de compartir una estructura, tienen unas características determinadas. Entonces, comienza estas características con la percepción previa de la anomalía, continúa con la aparición gradual y simultánea del reconocimiento tanto conceptual como de la observación y finalmente hay un cambio de las categorías y de los procedimientos del paradigma y esto se da siempre acompañado por una resistencia a la que Kuhn da bastante importancia al tema de la resistencia. Nos dice que la resistencia asegura que no sea fácil derrumbar el paradigma. La resistencia garantiza que los científicos se concentren en esa anomalía y que las anomalías de esta manera conducen al cambio del paradigma, penetrando el conocimiento hasta el fondo del mismo. Entonces, este sería el resumen del capítulo número 6. Y finalmente, para concluir, Kuhn nos dice que el hecho que la novedad científica surja simultáneamente de varios laboratorios es un índice de la poderosa naturaleza de la ciencia normal, como de lo completamente que esta actividad tradicional prepara el camino para su propio cambio. Esto está en la página 111, al final del capítulo número 6. Muchas gracias por todo y espero haya sido clara la explicación. Buenas tardes.